¿Qué tal, negociantes? Buenas tardes o buenos días, depende de la hora a la que nos estén viendo. Bienvenidos a un episodio más en estos shorts de su canal favorito, Negocios. En ausencia de Kevin, en esta ocasión me toca estar solo para presentarles pues un tema importante para aquellos que manejan un almacén, para aquellos que manejan materias primas, incluso puede ser productos en proceso, productos terminados, y es el punto de los inventarios. Pero antes de comenzar con con lo que dialogaremos en esta ocasión, les recuerdo que se suscriban, que nos den like, que reaccionen con comentarios, que compartan, por supuesto, con sus conocidos, porque seguramente lo que veamos en esta ocasión va a serles de gran utilidad. Son cosas que a veces no nos cuentan, pero que la experiencia nos ha dicho y que queremos compartirles con ustedes el día de hoy. Bueno, sin más, vamos a comenzar con estos puntos que serán los 5 problemas clásicos que se enfrenta aquel empresario que cuenta con inventarios. Comenzamos con el primer punto y es el siguiente: las mermas. Resulta que cuando uno tiene inventarios y no realiza o no lleva una gestión de los mismos, es decir, que no administra o no hace pronósticos, no hace una previsión de cuánto va a ocupar, ya sea en una semana, en una quincena, en un mes, pues en ocasiones pedimos de más o pedimos de menos. Pero específicamente cuando pedimos de más, un problema muy frecuente es que, sobre todo en aquellos tipos de materias primas que son susceptibles de echarse a perder, bueno, pues al final de cuentas son pérdidas. El hecho que tú pidas siempre inventarios excesivos, pues tiene la repercusión que si por algún motivo de repente no tuviste ventas suficientes o no sé, ocurrió algún evento que a lo mejor no tenías contemplado, bueno, pues y que te haya ocasionado que la venta bajara, pues seguramente vas a tener que reponer materiales que por cuestiones de caducidad pues echaron a perder. No es la idea nunca, pero es algo que te vas a enfrentar de manera cotidiana. Este fenómeno no ocurre, por ejemplo, en aquellos empresarios que cuentan con productos duraderos. Repito, en aquellos cuyos materiales tienen, digamos, tienen la condición de ser perecederos, pues tienen esta problemática que es la más común. Te la recuerdo, ¿verdad? Para que la tomes en cuenta, y si por algún motivo te dicen aquel mito de que tener excesos de inventario son buenos, pues nada más recuerda este punto y verás que no es cierto en todos los casos. Vamos con el punto número 2. Los costos de almacenamiento. Cuando hablamos de costos de almacenamiento en el tema de inventarios, es debido a que, pues obviamente, si tú tienes, por ejemplo, un inventario especialmente en exceso, tienes que guardarlo. Y en ocasiones, cuando el negocio es pequeño, pues a lo mejor no batalla, lo puedes guardar en tu casa y no tienes que rentar absolutamente nada. Pero cuando tu empresa busca crecer o requieres, no sé, por ejemplo, vendes tal vez productos de gran tamaño, o ocupas gran cantidad de materiales, tienes que llegar a rentar. Entonces, el costo de la renta va a ser más grande en función de la cantidad de materiales que requieras, pero también del tamaño del producto que requieras comprar. Cuando uno tiene excesos de inventario, lo que ocupas es un espacio mucho más grande y por ende, además del riesgo de las mermas que te comenté ahorita, hay una problemática importante, que es que vas a gastar más intentando guardarlo. Y eso sin considerar, por ejemplo, todos los gastos que implica almacenarlo. Desde tener las condiciones para que no se echen a perder, ¿verdad? El tema de refrigeración, de iluminación, de humedad, todas esas condiciones físicas que pueden poner en riesgo el producto son cosas que van dentro del tema de almacenamiento. Entonces, ten en consideración si realmente ocupas tener un almacén, ok, está bien, pero si hay alguna manera en que tú puedas convenir, por ejemplo, que el proveedor directamente te surta en el momento en que lo ocupas, pues eso sería lo mejor.
Aquí sería pertinente analizar métodos como algo que se llama justo a tiempo, que seguramente veremos en otro episodio más. Te recomiendo que leas sobre esta metodología que te permite tener siempre el inventario necesario para que evites gastar en temas de almacenamiento. Vamos con el tercer punto en estas problemáticas de gestión de inventarios. El tercero se llama costos de inspección. Cuando tienes que cuidar un almacén, cuidar el inventario, además de tener el lugar donde requieres guardarlo, requieres a alguien, a una persona que esté a cargo de vigilar que se encuentre en buenas condiciones, de etiquetarlo, de registrarlo, de verificar entradas y salidas, pues simplemente de tener la certeza de que cuentas con suficiencia, si te falta, si algo se echó a perder, que no haya robos o extravíos. Todo ese tipo de detalles requieren a una persona. Seguramente habrá algún momento en que los robots pueden llegar a ocupar este cargo, pero no es el momento todavía. Entonces, se le llama costo de inspección justamente a este tema. Si no llevas un control bueno de inventarios y requieres un almacén, invariablemente vas a ocupar a alguien que te esté vigilando, y eso tienes que considerarlo e implica un costo. Por ello te digo, por ejemplo, que una manera que a lo mejor que te permita ahorrar en este tema, si definitivamente tienes que contratar, también considera el uso de sistemas de gestión de inventarios para que, el esfuerzo que requiere la persona que vas a contratar sea mínimo y por ende no gastes tanto en tener que estar vigilando ese material que tienes guardado. Ese te lo dejo como un tercer punto. Tómalo en consideración. Repito, estos son efectos de tener un inventario y sobre todo en exceso. Vamos por el punto número 4. Como cuarto punto tenemos la pausa en la operación del negocio. Como ya te comenté en un principio de este episodio, en ocasiones es necesario contar con inventario guardado. Eso es en definitiva. Yo te comento que los excesos no son del todo buenos, pero no es malo tener inventario en suficiencia, ¿sí? Inventario guardado. Sin embargo, este inventario debe permitirte atender a las personas, y cuando este se acabe, el ideal sería que llegue el nuevo, que eso es lo que te comentaba hace rato sobre el justo a tiempo. El problema radica que cuando te falta inventario, que ese es lo contrario a lo que te comenté ahorita del exceso, pues resulta que si llega un cliente a tu negocio y de repente, por ejemplo, tienes un restaurante y te preguntan por un platillo y le dices que no hay, ¿cuál crees que va a ser el efecto que tenga esto en la mente del consumidor? Pues que esta persona pues no tiene lo que pido, me incomoda, pues yo quería esto, tenía la idea tal vez de este platillo, o ¿para qué colocan eso en ese menú si no lo van a vender? Ese tipo de cosas, digamos, mercadológicamente son negativas, pero el problema empezó por un tema de control de inventario. Si no hubieras tenido la escasez, no hubieras llegado a ese punto de generar una mala imagen. Por ello, te digo, el exceso es malo, pero también la escasez lo es. Los sistemas de gestión de inventarios particularmente son el método más, digamos, infalible. Bueno, no diría infalible porque siempre hay fallas, pero digamos es el método más apropiado que te permiten determinar el momento óptimo en el que tengas que volver a ordenar, pero sin que llegues a un exceso, ¿verdad? Pero tampoco que llegues a la escasez. Verifica. Hay un término que te recomiendo para este caso que se llama punto de reorden. Yo creo que lo hablaremos más adelante porque sí requiere un episodio bastante amplio sobre esta estimación. Pero muchos software de inventario lo manejan. Chécalo y te va a servir bastante. Y vamos al quinto punto, que con esto finalizo estos comentarios que tengo para el día de hoy, que es las pérdidas hormiga. Este es un problema que se suscita en aquellos que definitivamente no tengan ninguna medida de control de inventarios. Y es un error que es fácil de cometer por cualquiera cuando la palabra tanteo forma parte de tu forma de administrar tu negocio. Hacer las cosas al tanteo. Cuando no tienes, por ejemplo, un control o dosificas los materiales que vas a ocupar para hacer un producto, para hacer un servicio, y
y que llegas a estimar un más o menos cuánto necesito de cada material, tienes un problema de inventario serio. ¿Por qué? Porque como te puedes quedar en exceso, como puedes pedir de más, pero en esa situación también vas perdiendo paulatinamente poco inventario. Es muy común escuchar, por ejemplo, que una persona, si hace las cosas al tanteo, en ocasiones le pone de un ingrediente una cantidad y luego cuando repite el producto le pone más cantidad. Por ejemplo, si tú dices, no sé, yo hago una hamburguesa, por decir algo, tengo un restaurante que se dedica a esto y compré lechuga. Si yo lo hago al tanteo, por ejemplo, yo pudiera decir que le pongo una hoja, ¿verdad? Pero de repente habrá quien le ponga 2 hojas de lechuga o hay quien le ponga hoja y media. Pues esa no es la idea. La idea es que haya una medida, a lo mejor entendiendo el tamaño del pan, etcétera, una cantidad estimada de cuánto de ese ingrediente tiene que ser. Si no llevas un control sobre las cantidades, sé que es complicado en ocasiones en ciertos productos llevarlas, pero si es posible llevar una cuantificación o dosificación que se llama, va a ser más fácil que no le pierdas, ¿sí? Si tú, por ejemplo, dices que compraste tal producto para 2 semanas y de repente te das cuenta que se te acabó en semana y media, bueno, eso fue una pérdida de hormiga porque realmente estuviste dando producto de más o en exceso cuando pudiste haber ahorrado simplemente por llevar las cosas al tanteo. Entonces, yo te sugeriría que unifiques tus criterios, unifiques tus procedimientos, estandariza lo que haces, especialmente tus productos. Porque si el producto no está medido, tu inventario tampoco lo va a estar. Y ahí va a ser un gran problema que te puede perjudicar no solamente en que tengas escasez o exceso, sino también en tus finanzas del negocio. Pero bueno, negociantes, hasta aquí es el episodio de hoy. Espero que estos 5 elementos que son errores clásicos en la gestión de inventario que se presentan te sean de utilidad, también para que los conozcas y que en determinado punto no los llegues a cometer. Te recuerdo suscribirte, darnos like, comentarnos y si tienes preguntas o quieres compartirnos temas que quieres que hayamos aquí en este podcast, adelante. Y comparte con tus amigos y conocidos y nos veremos hasta la siguiente emisión. Cuídate mucho y hasta la próxima.